Mauricio, eh, vieron algunos conceptos, ¿cierto? Como eran los movimientos de la pelvis, los movimientos del ilíaco, el movimiento del sacro, algunos movimientos de la columna cervical, torácica, lumbar, movimiento de costillas y ritmo lumbopélvico, si es que no me equivoco, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esos movimientos? ¿Hubo alguno que no les quedó muy claro? ¿Los entendieron todos? Hola, profe Diego. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿tienes dudas, Antonio, de la clase anterior o te quedaron todos los movimientos claros que vieron con el profe? Bueno, en sí, el profe abarcó una gran cantidad de contenidos que dejó claros, pero obviamente me gustaría pues, tener un repaso de aquí en movimientos. Ya, pues mira, lo que vamos a hacer entonces ahora es vamos a seguir analizando este video, el video que hemos viniendo todo el semestre analizando para que ustedes vayan viendo como la explicación que pueda tener ahí o cómo poder ir a responder una prueba, ¿cierto? Al momento de darla, ¿cierto? Entonces vamos a ir al mismo video. Entonces, fíjense acá, lo que nos vamos a ir fijando es los movimientos de la pelvis. Vamos a congelar una imagen. Paso muy rápido. Ya, Profe, ¿está mostrando algo? Ah, no, no le estoy compartiendo pantalla. Ah, vale. Pantalla. Ahí sí. Ahí pueden ver la imagen, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Vamos entonces aquí a ver, digamos, esta imagen. Mm, 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 mm. A ver, denme un segundo. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, entonces, por ejemplo, acá vamos viendo la imagen del video que hemos visto siempre, ¿cierto? Vamos describiendo acá que los movimientos a nivel de la pelvis. Ya el otro día veíamos los movimientos a nivel de columna, hoy día ya llegamos a los movimientos de la pelvis. ¿Qué me podrían decir con respecto a esta imagen? La idea es que ustedes vayan describiendo con lo que vieron el otro día con el profe en relación a la posición que tendría la pelvis, en la posición a los ilíacos, qué músculos estarían permitiendo ese movimiento
y qué tipo de contracción estarían realizando. Profe, podría ser que el ilíaco izquierdo, al momento de que la chica está como avanzando con la pierna izquierda, se va hacia atrás y el ilíaco derecho como que se rota un poquito, o sea, se rota hacia la izquierda. No sé si está bien descrito. Ya, ahí sí está bien el análisis que hace, falta más tecnicismo, ¿cierto? Pero efectivamente ahí el ilíaco izquierdo, como está en una posición, está avanzando, digamos, el pie, está en una torsión posterior, y el ilíaco derecho ahí está en una torsión anterior, ¿cierto? Son posiciones distintas que el ilíaco tiene un movimiento uno con respecto al otro que puede ser distinto, ¿ya? Ese análisis está correcto, ¿ya? El izquierdo está en rotación posterior o torsión posterior y el derecho está en torsión anterior. Ya, siga con el análisis indicando cuáles serían los músculos que están actuando sobre esas torsiones. Mm, solo me quedé en la torsión. No, ¿Podría ser el psoas? ya, ¿qué está haciendo el psoas? ¿Torsión anterior o torsión posterior? Espérame. O sea, el de la pierna izquierda se refiere, ¿verdad? El que usted quiera. ¿Cuál se refiere usted? Claro, el de la pierna izquierda sería una torsión anterior. Pero recién me dijo que era posterior, con la izquierda. Mm, estoy tratando de mover mis psoas. Ya, este es izquierdo y Sí. esta es derecha. Ah, ya, sí. Entonces el psoas izquierdo tiene una torsión posterior y el derecho anterior, creo. Y el Sí. derecho anterior, ¿cierto? Ya, pero el izquierdo, entonces, ¿qué tipo de contracción tiene? Mm, ¿excéntrica? Excéntrica. ¿Qué opina el resto? ¿Excéntrica o no? En la posición de la imagen. ¿Qué movimiento está en la pierna izquierda? ¿Eso es una flexión, una extensión, una abducción, una rotación? ¿Qué es lo que es? La izquierda. En la cadera izquierda, la compañera dice que es una extensión. ¿Ustedes están de acuerdo con que es una extensión? Sí, Es una flexión, profe, porque después del paso acerca la pierna, ¿o no? Claro, pues una flexión. Fíjense ahí, los movimientos se clasifican porque la flexión, por ejemplo, acá, este movimiento, esto es una flexión. Y este movimiento de acá está haciendo una extensión. Entonces, Sí. Ah, compañera aquí dijo que la torsión posterior de este ilíaco la estaba haciendo el psoas. Eso es correcto. Pero ¿qué tipo de contracción tiene? Si era esto concéntrica, era concéntrica. Era para es probarlo. Ah, Ah, seguro, ya. Era concéntrica, ¿cierto? Entonces, el izquierdo es concéntrica y el derecho está en concéntrica o en excéntrica. En excéntrica. En oh, excéntrica, ¿cierto? Porque se tiene que ir estirando, ¿cierto? Para permitir que genere la extensión de la cadera, ¿ya? Si acá, por ejemplo, este es como músculo principal, hace el concéntrico. ¿Qué otro músculo sinergista estaría actuando a nivel de la flexión de la cadera en este sector de acá, que hace que el ilíaco se vaya en una torsión posterior? El recto femoral, profesor. Ya, el recto femoral es parte de la flexión, ¿cierto? Pero el recto femoral, si se contrae, el recto femoral te va a llevar hacia una torsión anterior.
¿Qué otros músculos estaría llevando a una torsión posterior? De la cadera izquierda. Profe, ¿y no entra el ¿Iliotibial, psoas? profe? ¿Ah? La compañera me pregunta, profe, ahí no entra el psoas. Hemos estado hablando todo el rato del psoas. El psoas hace la torsión posterior, pero estamos viendo qué otro músculo puede estar haciendo la torsión posterior. ¿El isquiotibial, profe? El isquiotibial. El isquiotibial acá, si se imaginan ahí, el isquio no estando por este sector de acá, este se está yendo hacia si bien está en una extensión de rodilla, pero está trayendo a la pelvis en esta dirección. Entonces ahí está generando una torsión posterior del ilíaco. Profe, y un Sí. músculo llamado iliotibial no existe, ¿o sí? El iliotibial, sí, hay un músculo que se llama que puede ser el iliotibial, que es el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo iliotibial que va desde parte del ilíaco hacia la tibia. Ah, y ese músculo también estaría en funcionamiento, ¿o no? El tensor de la fascia lata va desde la espina ilíaca anterosuperior y se va hacia la parte lateral. Si ese se contrae, ¿qué estaría generando en la pelvis? ¿Una torsión anterior o una torsión posterior? Una torsión anterior. Una torsión anterior. Entonces, en la cadera izquierda, acá tenemos una torsión posterior. ¿Estaría presente el tensor de la fascia lata en la izquierda? Me parece que no. No, no, porque hacía torsión anterior el tensor de la fascia lata y este está en torsión posterior el izquierdo. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes el principal, que es el psoas, y ahí también tienen el isquiotibial, digamos, que está generando una torsión posterior. Veamos acá la cadera ¿Y los derecha. aductores, disculpen, ¿Ah? los aductores no participan? Los aductores están más por la parte anterior y eso están llegando por la rama descendente del pubis. Entonces, eso estarían participando sinérgicamente como rotadores anteriores, o sea, en torsión anterior. Ya. Entonces, por ejemplo, acá en la cadera derecha, este ilíaco, como habíamos dicho que estaba En torsión anterior, en torsión anterior, ¿qué músculos estarían llevando a la torsión anterior? el glúteo mayor, El glúteo mayor. el psoas también, ¿o no? ¿Pero qué tipo de contracción? El psoas excéntrico En excéntrico, ¿cierto? y Ya, glúteo mayor, eh, concéntrico, creo. ya. ¿Qué otro Sí, músculo? ¿Qué otro músculo está por la parte anterior que genere que el ilíaco se vaya hacia anterior? el recto femoral, El recto femoral. ¿Qué otro más podría ser como sinergista? El que dijeron antes, el del tensor de la fascia lata, ¿no? El tensor de la fascia lata también, ¿cierto? El sartorio también. Entonces ahí usted tiene una cantidad de músculos para ir nombrando. Lo importante es que usted en la prueba vaya mencionando la acción que tienen y cómo participan. Por ejemplo, acá la compañera mencionaba, ¿cierto?, que el glúteo mayor era el que estaba generando la torsión anterior en este sector, ¿cierto? Ya ahí y tiene que especificar qué protagonismo tiene, si es agonista, si es sinergista, si es el recto femoral que nombró recién, es agonista o sinergista. Entonces ahí para que a mí me quede claro, porque si usted me pone solamente el nombre de los músculos, chuta, pero yo también puedo pensar que a lo mejor está en excéntrico, en concéntrico, si es agonista o sinergista, todo eso lo tiene que ir detallando usted, especificando. Ya, veamos ahí
Veamos ahí otra parte del video. Profe, Dígame. de ahí podríamos analizar otro movimiento que el otro día como que no entendí nada cuando el profe lo hizo el martes, que él cuando trabajamos abdominales con elevación de pierna y quedé como en nada, como que no entendí nada ahí. No sé si lo podría analizar hoy día. Veamos aquí, busquemos ahí un abdominal. Este. Profesor Diego, Dígame. ¿cuáles son los detalles que tenemos que dar al momento de dar la prueba? Agregar si El se nombre del trata, músculo, el nombre del músculo, el tipo de contracción, si es que es excéntrica, concéntrica, isométrica, y, y cuál es su protagonismo, o sea, cómo actúa, si es que es agonista, sinergista, fijador, antagonista. Esos tres, el nombre, el tipo de contracción y la característica que tiene. perfecto, profe. Oye, no me carga el internet. Gracias. Ese movimiento, dice usted. Sostenga y regrese a la posición inicial lentamente. Ya, aquí vamos analizando, por ejemplo, Sostenga y regrese. Leve sus piernas, esto parte de acá, desde abajo, ¿cierto? Ese es el movimiento que realiza y aquí esta persona manteniéndolas juntas. va subiendo. ¿Cuál es el músculo ustedes agonista que hace este movimiento principal? Sostenga y regrese a la posición inicial lentamente. Ahí hay dos fases. Hay dos fases de movimiento. Una fase de ascenso, llamémosle a eso, que es cuando sube las piernas, Sostenga y una fase de descenso. y regrese a la posición inicial lentamente. Para la fase de ascenso no estaría actuando el tensor de la fascia lata. No. Profe, ¿podría ser el psoas cuando hace la flexión de... Psoas, pues chiquillos, sí, el psoas es flexión de cadera. El psoas y eso es una flexión de cadera. Sostenga Ahí está actuando el psoas. Sostenga y Fíjense, todo eso es eleve psoas. sus piernas manteniéndolas juntas. Y ahí usted tiene que, o sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta de los análisis que podamos hacer. Porque, ¿a qué me refiero a eso? Que si usted lo puede justificar muy buena, nosotros podemos establecer que sus respuestas son correctas. Entonces, por eso le digo yo que usted tiene que especificar bien. Acá me dice la compañera, es el psoas. Ya, sí, es el psoas, pero ¿qué tipo de contracción tiene y cómo
participa. Es agonista, es sinergista, es fijador. Ya, el psoas dijimos que hacía este movimiento. Desde ahí, ¿cierto? Va subiendo, eso es psoas. Ya, el psoas, ¿qué tipo de contracción tiene al subir las piernas? Yo creo que Excéntrica. concéntrica. Y sería agonista el psoas. Perfecto, ¿cierto? Es concéntrica porque las fibras del vientre muscular, aquí, si tenemos acá, por ejemplo, déjame copiar esta imagen. Si tenemos acá, por ejemplo, miren el psoas. Si tenemos acá el psoas, en esta imagen. El psoas, ¿cuáles eran los puntos de orígenes e inserciones del psoas? Eso se tienen que acordar. ¿Desde dónde partía el psoas? Desde las vértebras lumbares, de la 1 a la 4, De la 1 a la 4, ¿cierto? Las vértebras lumbares. ¿Y hasta dónde llegaba? hasta el trocánter menor del fémur. Hasta el trocánter menor del fémur. Entonces lo tenemos como desde aquí y el psoas tiene esta disposición, ¿cierto? Esa disposición tiene el psoas por la parte más posterior del abdomen. Esa es la columna vertebral, ahí está el trocánter menor. Entonces cuando estas piernas se están levantando para arriba, el músculo se está acortando. Entonces cuando las fibras musculares se acortan, es contracción concéntrica. Entonces ahí el músculo psoas ilíaco, ya el otro día yo vi la grabación y un compañero hablaba del psoas mayor, el psoas menor y el psoas ilíaco. Está muy bien descrito de esa forma, pero hablemoslo como psoas ilíaco, ¿ya? Psoas ilíaco se acorta, ¿ya? Se acorta, entonces es una contracción concéntrica, como agonista, dijo la compañera, y eso está correcto. ¿Qué otro músculo estaría participando en este movimiento, pero ahora como sinergista? El recto abdominal, El recto abdominal, ¿cierto? ¿Con qué tipo de contracción? sí, concéntrica. Concéntrica también, porque el abdomen, ¿dónde tiene el origen el músculo abdominal? O las inserciones. No recuerdo, profe, lo siento. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿La inserción de los abdominales? El recto abdominal. Justo por debajo de la caja torácica. Desde las costillas, ¿cierto? Desde las costillas acá, del reborde costal, desde ahí parte. ¿Y hasta dónde llega acá? Hasta el pubis. Hasta el pubis, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento, también se está contrayendo el abdomen, pero acá más como un sinergista que como un agonista. Entonces ahí también, por eso las personas le llaman a este ejercicio que es un fortalecimiento del abdomen, ¿ya? Pero para hacer este ejercicio no es para nada el mejor abdominal, pero también se hace. Y usted ahí después con la experiencia va a determinar si es que usted va a realizar este ejercicio para fortalecer abdominal. ¿Por qué? Porque ahora pensemos ahora en la fase de descenso, cuando las piernas van bajando. Analicemos cuando bajan las piernas. También, digamos, actúa el psoas y también actúa el recto abdominal. Pero ¿qué función cumple? O sea, ¿qué tipo de contracción tienen? ¿Concéntrica o excéntrica? Excéntrica. Excéntrica porque las fibras, los puntos de inserciones se están alejando. Y es en el excéntrico de este ejercicio donde tiene una mayor activación el recto abdominal. Ya por eso que este ejercicio se realiza para de mala manera, digamos, para fortalecer el abdomen, porque muchas veces las personas le dan más prioridad al concéntrico que al excéntrico. Y para fortalecer este músculo abdominal hay que tener control sobre el excéntrico. En una persona que es paciente, que tiene una patología de columna o que tiene acortamiento del psoas lumbar, o sea, del psoas ilíaco, yo nunca le voy a pedir que haga este tipo de abdominal,
porque en la parte lumbar, en la parte abdominal, lo más probable es que tenga muy poco control. Entonces, ¿para quién le daría yo a hacer este ejercicio? A los cabros que estudian educación física. Ellos tienen un físico ahí, pero espectacular, que son capaces, que tienen una musculatura súper fuerte, y ellos son capaces de controlar la columna lumbar cuando van en el excéntrico. A ellos yo les diría, háganme este ejercicio para darle una intención de fortalecimiento en excéntrico. ¿Creen ustedes o no? Siempre tienen que usar el criterio. O sea, yo no voy a poner a ninguno de mis pacientes a hacer este ejercicio. En cambio, si yo les hiciera una clase a ustedes de entrenamiento deportivo, a lo mejor se los pediría para fortalecer el abdominal en excéntrico, porque ustedes son muy fuertes. Entonces, ahí uno entra en el criterio para fortalecer el abdomen. Este no va a ser mi ejercicio el primero que escoja, sino que va a ser algo ya cuando ustedes, yo los vea que están súper entrenados, que están súper fuertes ahí del abdomen, tienen mucho control de la columna lumbar, no tienen acortamiento del psoas y vamos haciendo este abdominal. Profe, Dígame. le hago una consulta, así como súper aparte, pero es con lo que dijo recién. Cuando una persona tiene una protrusión en la L5, para ser exacta, se supone que uno, o sea, es complicado que haga algún ejercicio más de abdominal cuando es de flexión y extensión, porque como que quizás puede ser algo, no lo sé, no estoy segura y aparte no soy como, ¿cómo se dice? Experta en esas cosas, pero ¿qué abdominal o qué ejercicio se puede hacer cuando uno tiene una lesión así, pero quiere trabajar igual el abdomen? Ya. Ya que normalmente los ejercicios de abdomen siempre son de Acá la flexión. compañera se tiró una pregunta de prueba. Se tiró una pregunta de prueba en el sentido de que si yo les pusiera en la prueba, qué sé yo, porque ustedes igual vieron los movimientos del disco. En la clase vieron cómo se formaba el disco, cómo se movilizaba el disco hacia la flexión, hacia la extensión. Pongamos en contexto un poco lo que dice la compañera. Si nosotros acá tenemos, por ejemplo, un disco intervertebral, las protrusiones discales, y acá, por ejemplo, tenemos el proceso espinoso y acá están los procesos transversos. Los discos, las protrusiones discales, por lo general, son hacia posterior. Pueden ser hacia posterior directamente, o sea, posterior lateral derecho, lateral izquierdo, pero por lo general las protrusiones discales son hacia posterior. Entonces, usted imagínese, si el núcleo pulposo, la protrusión está hacia posterior, el núcleo pulposo se está yendo hacia posterior. ¿En qué movimiento que les pasaron el día martes el núcleo se va hacia posterior? ¿En una flexión o en una extensión? Flexión. En una flexión. Entonces, si usted tiene acá esta protrusión discal hacia posterior, ¿usted le va a dar a esa persona hacer un ejercicio que involucre flexión? No por No, eso. no Pero, puede. ¿cuál podría ser? ¿No podría hacer ningún ejercicio de flexión, o sea, de abdominal en este caso? Pero usted está pensando solamente en el concéntrico del abdominal, o en el excéntrico del abdominal. ¿Qué otro tipo de contracción tiene? El isométrico con una El plancha isométrico, abdominal. con una plancha. ¿Ya? Si la persona tolera bien una plancha y no genera dolor, digamos, en este sector cuando está haciendo el isométrico del abdominal, usted le puede hacer una plancha a esa persona. Puede hacer fortalecimiento abdominal con plancha. Si, por ejemplo, ustedes Profe, ahí, dígame. ¿y usar faja? La faja le va a servir mientras esté usando la faja, porque la faja viene a reemplazar lo que es la fuerza abdominal. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes se ponen faja? La faja empieza a reemplazar aquí al músculo abdominal y este músculo, como dice, oye, la faja está haciendo toda la pega que estoy haciendo, que tengo que hacer yo, entonces yo me relajo. Yo me relajo, no hago ningún esfuerzo porque todo lo hace la faja. La columna anda súper bien mientras use la faja. Pero cuando se saque la faja, la debilidad abdominal va a ser mucho mayor que antes de la faja. Y ahí le va a doler más. Entonces, por Pero ejemplo, entonces no ayudaría para hacer los ejercicios de flexión. O sea, para que el disco no tenga un movimiento hacia posterior.
lo va a tener igual, porque la compresión hacia anterior a nivel vertebral, el disco igual en una flexión se va a ir hacia la parte posterior. Entonces, por ejemplo, las fajas se recomiendan a un paciente, por ejemplo, cuando vienen saliendo recién de cirugía, porque ahí les duele todo, entonces ahí se les da la faja máximo por unos 3 o 4 días. A las embarazadas después las dejan por faja una semana y media. No sé, por las personas que trabajan con levantamientos de pesa, ellos tienen que usar estos cinturones abdominales para tratar de aportar al músculo abdominal, ¿cierto? Pero la idea es que el músculo abdominal sea capaz de mantener la fuerza para evitar cualquier problema a nivel del disco. Entonces, si usted va a usar faja para hacer ejercicio, tiene que usarlo cuando va a usar grandes cantidades de carga y no cuando esté levantando, no sé, pues 20 kilos. Ya eso es muy poca carga para poder usar una faja. Ahí está engañando el abdomen. Claro, va a tener un tremendo cuádriceps, pero el músculo abdominal lo va a tener súper débil. Y hay muchos profes de gimnasio que son profes de educación física, que son entrenadores deportivos, digamos, que ellos dicen no tienen el fortalecimiento abdominal como ejercicio específico. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es activar el abdomen, hacer que sus alumnos activen el abdomen durante toda la ejecución de los ejercicios. Entonces, usted puede hacer una sentadilla y puede estar fortaleciendo el abdomen. No de manera directa, pero sí manteniendo una contracción isométrica constante. Entonces ahí está lo que dice el compañero, o sea, para este ejercicio, si nosotros hacemos el análisis biomecánico de qué estaría pasando en el disco en una flexión, ahí no le voy a hacer un ejercicio de flexión, sino que le hago un isométrico. ¿Usted qué cree? ¿Que un isométrico, una plancha, digamos, boca abajo, es más intensa que una plancha lateral? ¿Qué cree usted? Sí, porque puede que pierda el equilibrio y eso ocasione una flexión hacia lateral. O sea, usted primero partiría con la plancha frontal y después con la plancha lateral. Para reforzar los movimientos, porque si parte con las laterales, viéndolo del punto de que está empezando recién o por el dolor que sufre, la persona no puede tener el abdomen como apretado para mantener el equilibrio, y generalmente las fallas que tiene ese ejercicio es que la cadera se vaya yendo hacia abajo. Entonces eso puede provocar que al momento de hacer las flexiones hacia laterales puede ocasionar el dolor en la zona lumbar. Depende. Depende, exactamente, depende. Depende ahí de su justificación está buena y yo le pondría ahí el punto completo, pero depende. Depende, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una plancha aquí, una plancha, ahí está la cabeza, ¿cierto? Ahí están los hombros y ahí están los codos. Tenemos la plancha en este sector de acá, tenemos ahí la punta de los pies. Por lo general, la mayoría de las personas acá tiene debilidad abdominal y automáticamente lo que hacen cuando hacen la plancha frontal, ¡pum!, se les cae la cadera. Entonces, por mucho más que las personas traten de subir este sector, si es que no es una persona entrenada, va a estar siempre como guateado en este sector de acá, pues se le va a estar cayendo la cadera constantemente porque no tiene fuerza. No tiene fuerza en el abdomen, no tiene fuerza en el glúteo y no tiene fuerza en el cuádriceps. Y esos son los 3 músculos que usted tiene que apretar como si la vida se fuese a acabar cuando está haciendo una plancha. ¿Ya? En cambio, una plancha, mi perspectiva es que una plancha lateral es menos invasiva, o sea, menos intensa que una plancha frontal, porque da mayor superficie de apoyo y puede tener o compensar un poco la posición de lateral con el músculo del glúteo medio. El glúteo es el que le está permitiendo mantener también la cadera arriba. Es mucho más fácil contraer el glúteo medio de manera en una plancha lateral que en una plancha frontal, porque constantemente uno está tan débil que no es capaz de apretar el glúteo. En cambio, por la posición lateral, automáticamente el glúteo se empieza a apretar. Entonces ahí viene la pregunta. Si por ejemplo acá tenemos esto es derecho y esto es izquierdo, ¿hacia dónde usted haría la plancha?
¿Dejaría el lado izquierdo abajo o el lado izquierdo arriba si es que la protrusión discal es hacia la izquierda? ¿Hacia arriba? El izquierdo hacia arriba. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué opina el resto? Yo omitiría todo lo que sea con el lado derecho porque ese lado lo tengo débil, todo el cuerpo. Así que si quiero lograr trabajarlo, sería con el izquierdo. Pero Antonio, si está débil el derecho, tenéis que darle más con el derecho porque es el que tenéis que fortalecer. Esa es la actitud, profe. Ajá. Lo Ya, pues, está... Para la derecha, porque si es un ejercicio en donde puedo ir guateando, como dijo, la compresión se va a hacer hacia la izquierda, entonces el disco no va a salir por el lado derecho y no va a tener problema por el lado izquierdo. excelente, excelente, ¿cierto? Entonces, la parte izquierda debería estar hacia arriba, debería en la plancha lateral, porque si empieza a perder la fuerza, el espacio de acá se va a empezar a cerrar y mencionémoslo como una extensión. Entonces, si este espacio se empieza a cerrar, el disco va a empezar a entrar y ya no se va a ir hacia la protrusión, sino que se va a ir hacia la parte más derecha, que es donde no está lesionado. Entonces, claro, y ahí usted tiene que ir, no le va a hacer todas las planchas por el lado derecho nomás, pues, sino que también ahí tiene que ir progresando de a poco hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en una plancha ya fija, digamos, desde la punta de los pies, pero hay progresiones en todos esos ejercicios. Por ejemplo, acá, veamos aquí. Plancha lateral. Por ejemplo, ahí nosotros imaginamos esa plancha, digamos, esta plancha que está esta persona, digamos, de lateral, pero puede ser también que la plancha se empiece con las rodillas apoyadas. Entonces ahí es menos carga para la columna y ahí empezar a fortalecer el músculo abdominal. La plancha en sí, chiquillo, es el músculo, el mejor ejercicio para fortalecer los músculos abdominales. A lo mejor no le va a dar las calugas que usted quiere tener, pero sí a las mujeres les va a cinturar la cintura, bueno, a los hombres también, y les van a salir unos oblicuos ahí bien definidos, digamos, con las planchas. ¿Se acuerdan cuando veíamos abdominales en anatomía? ¿Qué otros ejercicios usted podría hacer para realizar fortalecimiento abdominal? ¿En qué movimientos participaban los abdominales aparte de la contracción isométrica, de la flexión, de las rotaciones? ¿En qué otro ejercicio? ¿En la respiración? ¿Usted tiene un torpeo por ahí? ¿En la respiración? No, se lo Muy juro que bien. no. Muy bien. Eso lo dijo en la clase anterior, profe. No, Yo yo me acuerdo porque en anatomía hablaron mucho sobre pucha, ahora se me olvidó el nombre. El transverso abdominal, creo. Y a mí me duele bastante ese músculo cuando hago algún ejercicio. Entonces yo me acordaba que usted o el profe Oyerse dijo que en la respiración trabajaba harto ese músculo. Por eso me acuerdo. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí usted tiene que ir empezar a progresar el ejercicio. Puede hacer, por ejemplo, déjame ver si lo encuentro acá. Déjame ver las imágenes. Acá, por ejemplo, mira. La estabilización dinámica neuromuscular. La estabilización dinámica neuromuscular son ejercicios principalmente que se hacen con la respiración. Ahí, aquí está. Fíjate.
Y esta imagen que aparece acá nos enseña ahí cómo son los ejercicios de fortalecimiento abdominal y cómo tenemos que ir contrayendo la musculatura abdominal. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos por un sector el músculo diafragma, el músculo de los pisopélvicos, la musculatura lumbar y por la parte anterior los músculos abdominales. Entonces usted tiene que tener un equilibrio y un alineamiento de la columna para que todas estas fuerzas se vayan anulando una vez que se enfrentan con otras. Porque ahí está lo que les decía el profe en la clase anterior, que cuando había una hiperlordosis lumbar, un aumento de la curvatura, las fuerzas se perdían y se perdía, digamos, la relación entre el suelo pélvico y el diafragma. Entonces, la posición de la columna lumbar es muy importante para el fortalecimiento abdominal. Entonces, ahí con respiración, por ejemplo, si usted toma aire y empuja un poco la respiración hacia la parte de afuera, el músculo, los transversos abdominales se contraen y cuando usted bota el aire y genera una especie de contracción abdominal al botar, también se siguen contrayendo. Entonces ahí usted puede ver que netamente con la respiración usted puede ir activando los músculos abdominales. Y hay posturas que buscan, digamos, establecer la activación en relación al neurodesarrollo, que son las mismas posturas que tienen los bebés, digamos ahí, que ellos no tienen ningún tipo de dolor, porque ellos pasan por todas estas posturas con un muy buen transverso abdominal y una muy buena coordinación entre el piso pélvico, el diafragma, los lumbares y el abdomen. Entonces, ¿qué se busca en nosotros los humanos? Tratar de ir buscando los distintos tipos de posiciones y ir intencionando la activación del músculo transverso abdominal. Usted me dirá, pero profe, en esta posición que nosotros vemos aquí, el psoas está activo. Sí, está activo, pero acuérdense que también tenemos como sinergista el recto abdominal que mantiene la flexión acá de la columna. Entonces ahí usted podría justificar que en posiciones isométricas, manteniendo la respiración con una activación del transverso abdominal, usted podría fortalecer los músculos abdominales. Este sería el primer paso para una persona, por ejemplo, con una protrusión discal. Cuando la persona ya domina todas estas posiciones o no tiene ningún problema, maneja bien la coordinación de la respiración con respecto al fortalecimiento abdominal, usted lo puede pasar a una plancha lateral donde va a tener, digamos, ahí mayor fortalecimiento o mayor reclutamiento de las fibras musculares. Y ese es el mismo análisis que está haciendo la compañera ahora, es el análisis que usted tiene que ir haciendo. Ella se puso en una condición, digamos, en una protrusión discal y fíjense, ya a lo mejor es de ella la protrusión discal y ya tiene ejercicios para empezar a hacer. Si usted busca en internet, en YouTube, como lo busqué recién, aparecen ejercicios. Pero la idea es que usted esos ejercicios siempre los cuestione y sepa lo que está realizando. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio yo lo hago en la consulta. O sea, sí lo hago en la consulta, este ejercicio. Entonces, fíjense, este es estabilidad pura, ahí con bandas elásticas, manteniendo esta posición, con tensión de las bandas elásticas, ustedes dirán ahí, imagínate toda la contracción que se realiza en el abdomen y ahí además esta persona está girando. El girar, si usted intenta hacer este ejercicio y trata de girar hacia los lados sin caerse, es una contracción abdominal, pero tremenda del transverso abdominal. Fíjense ahí, él es capaz de separar la escápula y la cadera de la camilla sin darse vuelta para el otro lado, y eso es pura contracción abdominal. Y ahí usted puede ver que no estamos haciendo un movimiento de flexión para fortalecer el músculo abdominal, porque nosotros tenemos que salir del crunch como único ejercicio de fortalecer el abdomen, sino que están todos estos ejercicios de isometría que generan muy buena contracción del transverso abdominal y de los ejercicios. Entonces fíjense ahí separa un poquito las piernas, activa el glúteo medio y ahí está activando, digamos, los músculos también, ahí dorsal ancho por la parte posterior, siempre manteniendo una respiración, contrayendo el músculo abdominal. Y estos ejercicios son abdominales puros. Le va a doler las piernas por la posición mantenida de esa zona de ahí, pero en la medida que esto ya es algo pro, hay otros ejercicios más sencillos que hacer, pero en sí esto es lo que tiene que ir hacia donde tiene que apuntar la compañera inicialmente, con la protrusión discal. Este mismo ejercicio,
Yo lo hago con pacientes con protrusiones discales, con hernia, etc. Dígame. Profe, pero en ese ejercicio ¿no estaría manteniendo también el psoas? Sí, sí, está el psoas, pero ahí es donde usted tiene que intencionar aún más que la posición del psoas con la respiración para que sea para que pase de ser un sinergista el abdominal, pase a ser un agonista con la respiración. Con la respiración usted recluta más fibras musculares del abdominal que las que tiene activado el psoas. Y ahí se activa el psoas obviamente, pero también está el abdominal pasa a ser un agonista, no tanto un sinergista. Por eso ahí, como dijo recién el Antonio Párez, depende de la justificación que usted le vaya a dar. Por eso usted cuando usted ve a algún colega haciendo alguna actividad física, algún ejercicio, y por más horrible que usted vea que esté haciendo la técnica, nunca vaya a corregirlo, nunca vaya a decirle, oye, eso no se hace así, porque usted no sabe el fundamento que está aplicando él. Primero pregúntele, oye, ¿qué estoy haciendo? Chuta, no lo había visto, y que él le explique, y dependiendo del fundamento que él le dé, usted ahí recién lo critica si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Porque todo va a depender. Ahora, en la prueba, usted, si me dice, profe, entonces la prueba va a depender. Sí, pues va a depender de la justificación que usted me dé. No hay respuesta 100% correcta. Porque son pruebas en los videos, en la prueba que tuvimos el otro día, son pruebas de análisis en donde yo en la pauta que hice, yo hice mi pauta, el profe hace su pauta y después la juntamos y ahí hacemos como un ideal de pregunta. Pero si usted pone otras cosas que son, que podrían ser, depende de la justificación si la tiene buena o no. Profe, Dígame. ¿cómo puedo llevar a la práctica el análisis de El una ana- manera expedita? Sí. Con las posturas, pues Antonio, por ejemplo, la práctica que decía la compañera, pues, oye, si yo tengo una protrusión discal, que lo veíamos ahí, se me borró la diapositiva, pero si tengo la protrusión discal, ¿para dónde tengo que hacer la plancha? Chuta, si yo ya sé que las protrusiones discales dirigen el núcleo hacia la parte posterior, y si yo hago una flexión, va a irse más hacia posterior, entonces no le voy a hacer un ejercicio de flexión abdominal, tengo que buscar otra cosa. Un ejercicio de extensión, chuta, ahí no se fortalecen los abdomen, entonces, ¿qué otro tipo de contracción tengo? Contracción isométrica. Y ahí empiezo a buscar todos los ejercicios de contracción isométrica. Ya hablamos, plancha, de estabilización dinámica neuromuscular, hablamos los diferentes tipos de plancha y dependiendo de la progresión es si usted lo va a poner lateral, con la parte derecha para arriba, la parte izquierda. Y ahí tiene una aplicación práctica que lo analizamos. Entonces, fíjense aquí, en esta posición, tratemos de volver a este sector. En esta imagen, ¿cómo estaría la pelvis? ¿Estaría en una retroversión o una anteversión? En una anteversión. ¿Qué opina el resto? En retroversión. ¿Cuál era la retroversión y cuál era la anteversión? Cuando el ilíaco va hacia atrás es retroversión, hacia posterior. Cuando los dos ilíacos rotan hacia posterior es una retroversión, ¿cierto? Y aquí los ilíacos los dos están rotando hacia posterior y eso es una retroversión. La columna lumbar, ¿cómo estaría? ¿Estaría con la curvatura fisiológica o estaría rectificada? Rectificada. Rectificada, ¿cierto? ¿El sacro estaría en nutación o contranutación? Estaría en contranutación. En contranutación, ¿cierto? Porque estaría ahí o más verticalizado. ¿Ya? Profe, Entonces, dígame. lo que pasa es que igual en la clase del martes como que igual estaba medio enredada y ahora que nombra eso sobre el sacro,
¿Me podría como recordar la diferencia? Sé que es cuando está vertical o horizontal, pero ¿cuál era cuál? Veamos aquí. Hacemos esta imagen. Acá, mira, fíjate. Chuta, espérame. Acá tenemos el sacro con los distintos tipos de movimientos, ¿cierto? Las flechas, fíjense acá, antes de llegar al sacro, veamos la posición de los ilíacos. Las flechas acá, las azules, están representando una anteversión o una retroversión. Las flechas azules. Anteversión. Anteversión, ¿cierto? Anteversión porque los dos ilíacos se van hacia la parte anterior. O sea, aquí cuando la pelvis en sí se va hacia anterior es una anteversión y cuando se va hacia posterior es una retroversión. Ahora, cuando la pelvis está en una anteversión, la base del sacro se va hacia anterior, aquí hacia este lado, y el vértice se va hacia superior y el sacro se vuelve más horizontal. Eso es una nutación del sacro. Cuando el sacro se va la base se va hacia anterior y el vértice del sacro se va hacia superior y posterior, ¿cierto? Y se horizontaliza, eso es una nutación del sacro. Cuando nosotros hacemos una anteversión pélvica. Cuando hay una retroversión pélvica, la pelvis completa se va hacia posterior. La base del sacro se va hacia posterior y superior y el vértice se va en este sentido, en la misma dirección de la pelvis. Y eso en el sacro se llama la contranutación. Ya, profe, gracias. Ahí entendí un poco. De todas maneras, por ejemplo, cuando uno realiza, no sé, pues, un ejercicio de glúteo, por ejemplo, no sé, pues una sentadilla. Y cuando uno ya como que se pone de pie en la sentadilla, ¿cierto? Que aprieta el glúteo, o sea, lo contrae. Ahí está haciendo una retroversión, ¿verdad? Porque como que la pelvis en sí está como apretada y está con la pelvis hacia posterior. ¿Así está bien? Adivine cuál es la respuesta. Es que lo que pasa es que yo lo vi en un video, pero ahora en este internet, como que hay gente que no, como que La no respuesta hace es... bien los ejercicios y da información errónea, entonces como que ahora ya no sé qué videos ver, pero Ahora ella había dicho que era retroversión. los tiene que ver todo y tiene que darle el análisis, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si se supone que al hacer una sentadilla, usted está fortaleciendo el músculo del cuádriceps. Si usted fortalece el músculo del cuádriceps, usted tiene que mantener la mayor capacidad de alineación entre la pelvis y la columna. Espérenme un ratito, que el perro no me tiene... Ya, entonces depende, porque por ejemplo, si usted busca fortalecer el músculo abdominal, o sea, el músculo del cuádriceps con una sentadilla, cuando usted va llegando a la parte superior de la sentadilla, o sea, va levantándose a la sentadilla, usted tiene que llegar arriba, apretar el glúteo. Si usted solamente aprieta el glúteo, claro que la pelvis se le va a ir a una retroversión.
Pero en una retroversión, ¿qué músculos estarían contrayéndose más? ¿Los cuádriceps o los isquiotibiales? En una retroversión. Los cuádriceps. Los isquiotibiales. Los isquiotibiales en una retroversión estarían contrayéndose más. Entonces, ¿cuál sería la indicación correcta que usted tiene que hacer a la persona? Contrae el glúteo, pero a la vez contrae el cuádriceps y contrae el abdomen. Y así tú haces una isometría en los músculos que están por la parte posterior y en los músculos que están por la parte anterior y mantienes la pelvis alineada. Y así no ocurre una retroversión y una anteversión. Entonces, por eso ahí siempre ustedes tienen que, parte de los músculos de fortalecer el core, ustedes lo que tienen que tener es contraer siempre el glúteo, el cuádriceps y el abdominal, y así se mantiene una pelvis alineada durante el ejercicio. Ya, Entonces, profe. Igual yo ahora como que me acordé, y no era ese ejercicio, era el puente. El puente cuando uno levanta solamente la pelvis. ¿Me entiendes? ¿Cuál es? Es que no puedo cómo hacerlo. Sí, entiendo, sí. Ya, Sí pues, se puede. esa es una retroversión, ¿o no? Porque al contraer esa parte del glúteo y queda como alineado, pues uno no como que no hiperextiende la columna. O sea, sí, eso. Claro, ese. ¿Cierto? Claro. Ahí va a depender también, pues. Va a depender qué tan, si solamente contrae el glúteo, puede ahí hacer una retroversión, pero sí o sí acá tiene que usted pedir que contraiga el abdomen. ¿Ya? Fíjense acá, Sí, eso le iba a decir. es una anteversión más que una retroversión. Fíjense en esta imagen cómo está acá la señorita acá curvando la columna, o sea, la pelvis acá es tanta la fuerza que está realizando con el glúteo en este sector de acá, que la pelvis rota hacia la parte anterior y se va hacia una anteversión. ¿Por qué? Porque el punto fijo está en este sector, digamos, está contrayendo más en este sector y entonces está yendo hacia una anteversión esta pelvis. Entonces aquí lo que le faltaba a esta persona, incluir la respiración, hacer la contracción abdominal y mantener la pelvis lo más alineada posible. Sí. Ya, profe, sí, ahí me quedó claro. Gracias. Porque fíjate, en todas las imágenes no se ve igual, va a depender, digamos, de el tipo de contracción. En esta imagen se ve ahí como que toda la pelvis se desplazó hacia la parte anterior, ahí como que está curvada completamente. En esta imagen, por ejemplo, ahí se ve bastante alineada, porque se ve que tiene una fuerza abdominal importante que le mantiene la alineación. Acá no alcanza, digamos, a lograr el puente completo porque le falta un poco más de activación del glúteo. Pero ahí es la orientación que usted le va a dar al ejercicio y la justificación que tiene que darle. ¿Qué otro concepto vieron en clase? Vieron anteversión, retroversión, nutación, contranutación, torsión anterior y posterior. Y al caminar, ¿cierto? Nosotros veíamos que es exactamente lo mismo que al correr, que veíamos en la diapositiva acá anterior. Siempre un ilíaco va a estar en una torsión anterior y el otro va a estar en una torsión posterior. Porque si los dos están en una misma posición, va a estar en anteversión de la pelvis o retroversión de la pelvis. Ya eso lo tienen que quedar claro. ¿Qué otras estructuras vieron? Ahí la movilidad de las costillas, ¿cierto? Cuando unas costillas se movían en palanca de bomba y las otras se movían en asa de balde. Y eso tiene relación con la disposición de las costillas y también ahí entramos a lo que veíamos recién de los músculos acá de la estabilización dinámica neuromuscular. En esta imagen estaban recién las costillas. Fíjense acá la misma importancia tiene la contracción de las costillas en este sector. O sea, las costillas desde la 3 hacia abajo se tienen que mover como en asa de balde, así como hacia los lados, y la primera y la segunda se tienen que mover en palanca de bomba, que es hacia anterior. ¿Entienden todo ese tipo de movimiento que tiene las costillas o no?
porque ahí el profe les mostraba en la clase que las costillas, digamos, la respiración tenía que ser principalmente abdominal para permitir un buen movimiento de las costillas. Entonces, aquí, por ejemplo, a lo que se refería el profe con asa de balde o palanca de bomba, era que las costillas superiores se mueven en esta dirección. Si nosotros tomamos aire, las costillas se tienen que mover así. Y las costillas que están más abajo, las inferiores, se tienen que mover en esta dirección, hacia los lados. Como asa de balde, de la 3 hasta la 10 aproximadamente, y la 1 y la 2 en palanca de bomba. Eso significa que esas se mueven en palanca de bomba y en asa de balde. Y ese movimiento es lo que nosotros tenemos que también evaluar al hacer un ejercicio, porque si nosotros empezamos a observar a una persona y empezamos a hacer el análisis y vemos que la respiración es totalmente costal, tenemos que tratar de a esa persona enseñarle a respirar con la parte abdominal. ¿Para qué? Para que se activen los músculos abdominales, se fortalezca el core y todos los ejercicios los hagamos con contracción abdominal. Parece un poco repetitivo, pero en el core, como usted lo llame, está la estabilidad general del cuerpo. Y si usted tiene un abdominal, una buena respiración, un abdominal fuerte, va a evitarse problemas lumbares a nivel futuro, en un tiempo futuro. Eso, ¿qué otra cosa vieron? Ritmo lumbopélvico. ¿Qué me pueden decir del ritmo lumbopélvico? Creo que era como la función entre la parte lumbar, o sea, la columna lumbar, y la pelvis, en algún ejercicio o movimiento, no sé, algo así. Exacto, el ritmo lumbopélvico tiene que haber un adecuado ritmo lumbopélvico ¿para qué? Para que se mantenga la flexibilidad normal de la columna. Si el ritmo lumbopélvico se altera, esta columna va a volverse rígida y van a empezar a haber problemas, digamos, como les decía el profe, con sectores rígidos, otros sectores hipermóvil, y es ahí donde empiezan a ver las hernias. Y lo más probable es que ahí usted en la discopatía o en la protrusión discal de L5, entre L5 y S1, entre la última vértebra lumbar y el sacro, es ahí donde usted tenga una hipermovilidad porque el ritmo lumbopélvico lo tiene alterado. Entonces ahí hay que trabajar sobre ese ritmo lumbopélvico. Y ahí teníamos tres posiciones. Teníamos la primera, el primer tiempo, que era que el ilíaco iba a rotar sobre el fémur. A ver, veamos esta imagen. Que el punto fijo, ¿cierto?, es la cabeza del fémur y el ilíaco empieza a rotar sobre el fémur inicialmente. Después iba a haber una torsión anterior del ilíaco y ahí el sacro se va hacia la notación, ¿cierto? Y después, para terminar todo el movimiento de flexión de cadera, la pelvis se tiene que trasladar hacia posterior completamente. Y ese es el ritmo lumbopélvico. O sea, ¿esos son ejercicios como para mejorar el ritmo lumbopélvico? Claro, sí, podría ser Pero, o sea, por ejemplo, igual es, o sea, no sé si, o sea, como que me enredé, porque supuestamente cuando uno tiene una discopatía o todo lo que acabamos de hablar, no se recomienda mucho hacer ejercicios de flexión y extensión, pero para mejorar el ritmo lumbopélvico, sí. Sí, pero aquí esta imagen está de manera grosera. Entonces, ¿qué ejercicio, por ejemplo, utilizo yo para mejorar el ritmo lumbopélvico? Utilizo dos principalmente, que es un ejercicio sobre el balón terapéutico. Este acá. Y el otro con bandas elásticas. Y el otro lo trabajo con un cincho, con un cinturón rígido. Entonces, por ejemplo, acá yo le pido a la persona que se siente de esta manera y que empiece de a poco a mover, digamos, la pelvis, a torcer, a llevar a la pelvis a una anteversión y a una retroversión
para lograr lo que son el primer tiempo del ritmo lumbopélvico, sin tratar de mover la columna lumbar. Entonces, después de ahí, si no sé, pues yo determino que su hipomovilidad es a nivel de la L5, S1, yo solamente le pido torsión anterior y torsión posterior del ilíaco, pero que solamente se mueva acá la coxofemoral. Y son movimientos muy sencillos, o sea, muy básicos. No son grandes movimientos, es como anteversión, retroversión y muy despacio, muy pequeño. Entonces, cuando la persona ya lo logra hacer ese movimiento, que es como este de acá, ese movimiento, así como que tire la cola para atrás, que meta la cola para atrás, que solamente el movimiento se haga en la coxofemoral. Arriba del balón es más fácil hacerlo y la persona siente mayor contacto y mejor movimiento. Y después de eso, si es que por ejemplo yo determino que un sector está rígido, ¿qué puedo hacer yo a esta persona? Yo lo amarro con un cinturón alrededor y me pongo yo amarrado con él. No sé si sobre balón con cinturón. Pero esto ya es más terapéutico, esto no es como de entrenamiento el tema del ritmo lumbopélvico. Lo que usted tiene que conocer de este ritmo lumbopélvico son las fases que tiene. Las fases y cómo poder entrenarlo igual. ¿Ya? Pero en sí yo nunca he visto un profe de educación física entrenando directamente el ritmo lumbopélvico. Esto yo lo hago de manera más terapéutica. ¿Ya? Porque ahí yo le pongo una correa por la parte de atrás y le voy pidiendo que me empuje la correa y ahí empiezo yo, ya se incorpora la articulación coxofemoral, el ritmo de la pelvis y ya las vértebras que están por debajo de la fijación del cinturón. ¿Ya? Yo como que la firmo ahí la columna y él entonces me empuja el cinturón y yo empiezo a mover las vértebras que están más rígidas. Pero del punto de vista del ritmo lumbopélvico, lo que me interesa es que ustedes aprendan que son los tiempos. Entonces, si en la prueba, por ejemplo, les aparece una imagen acá, describa el ritmo lumbopélvico en el ilíaco derecho. ¿Ya? Y ahí usted tendría que empezar a decir, bueno, el ritmo lumbopélvico se establece en 3 tiempos, donde para lograr el movimiento de extensión que se está viendo en la cadera derecha, el ilíaco tiene que rotar sobre el fémur en una parte inicial, después donde se va a notar acá una torsión anterior del ilíaco, y como esto va avanzando en la fase, digamos, de traslación posterior de la pelvis, no va a ocurrir tan marcadamente, sino que se va a ir alternando rápidamente por la marcha. Y ahí usted tiene una explicación de cómo poder describir el ritmo lumbopélvico en una persona que está corriendo o en una persona que está caminando. Pero ahí usted también tiene que darle el análisis biomecánico de cómo se puede alterar el ritmo lumbopélvico dependiendo de los músculos que estén acortados, de los músculos que estén debilitados. Acá, ustedes no han visto, no recuerdo, no, parece que ustedes no ven todo lo que es la musculatura fásica o tónica, no sé si lo ven en alguna asignatura, pero ustedes van a ver que hay músculos que tienden al acortamiento y hay músculos que tienden a la debilidad. Entonces los músculos que tienden al acortamiento son el psoas ilíaco, el recto anterior, los músculos aductores, el tensor de la fascia lata. Músculos que tienden a la debilidad, los músculos glúteos, isquiotibiales, el glúteo mayor, glúteo medio, abdominales tienden a la debilidad. Y entonces ahí usted tiene que ir dándole el enfoque. ¿Qué músculos se fortalecen y qué músculos se estiran o se elongan? Bien, ¿tienen alguna duda, alguna otra consulta? Volvió. El perro sí volvió. Bien, chicos, si no hay ninguna otra duda, hasta acá dejamos, digamos, el análisis. La compañera ahí, ¿cuál es su nombre? La que participó. Fue Brani. Ah, yo, profe Brani Riquelme.
Bien, Brani, te felicito porque ahí tenías un análisis bastante, bastante acertado con respecto a los movimientos. El compañero igual que dio las opiniones ahí con respecto a los tipos de contracciones, a los tipos de torsiones, también él se nota que tiene clarito, digamos, el tema. Antonio, Su tenéis que... décima, ¿Ah? su décima, digo yo. No, Antonio, mentira. ahí tenéis que repasar un poquito más y tratar de llevarlo a la parte funcional, a la parte de ejercicio, y con eso te van a quedar un poco más claros los tipos de movimiento. Sí, ¿Ya? profe. Y Sí, profe, lo que habla siempre justificar y con una justificación que sea biomecánicamente aceptable para que puedan tener las respuestas correctas. Sí, profe, lo que habla es muy preciso de a lo que yo quería llegar. Y bueno, quería aprovechar esta instancia, este momento, que